¿Qué pasaría si te dijera que hubo una orden de caballeros medievales tan pequeña que apenas contaba con una veintena de hombres y tan olvidada que la mayoría de la historia la borró por completo? Nacieron en el corazón de Masovia, cuando los bosques de Prusia ardían bajo los ataques paganos. Se llamaban Hermanos de Dobrzhin, también conocidos como los Hermanos de Cristo de Prusia. Durante unos pocos años, defendieron aldeas, alzaron cruces y empuñaron espadas contra un enemigo que parecía invencible. Pero su historia no termina allí. La misma política que les dio vida los entregó luego a los caballeros teutónicos, y algunos de sus últimos miembros vagaron hasta Kiev, donde el destino los enfrentó a un adversario aún más implacable: las hordas mongolas. Esta es la historia completa de una hermandad, nacida con sueños de gloria, atrapada entre la fe y la guerra, que se extinguió en silencio, pero que todavía susurra lecciones sobre ambición, sacrificio y olvido en las fronteras más peligrosas de la Edad Media. Imagina por un momento que puedes viajar en el tiempo. Es el año 1220 y te encuentras en las densas y misteriosas tierras de Masovia, en lo que hoy conocemos como Polonia. El aire huele a humedad de los bosques interminables, el sonido de los ríos Vístula y Bug acompaña tus pasos, pero hay algo más en el ambiente: el olor del miedo y la tensión de una frontera en constante peligro. No estás en un cuento de hadas, sino en uno de los lugares más peligrosos de la Europa medieval. En este escenario apocalíptico gobierna el duque Conrado I de Mazovia, un hombre nacido alrededor de 1187 que heredó mucho más que tierras. Heredó una pesadilla. Conrado pertenecía a la poderosa dinastía Piast, la misma familia real que había unificado Polonia siglos atrás, pero su ducado era como una isla cristiana rodeada de un océano pagano hostil. Cada mañana, cuando el duque despertaba en su castelo de madera y piedra, sabía que sus súbditos podrían no ver el atardecer. Las fronteras de Masovia eran como heridas abiertas que sangraban constantemente. Los enemigos no eran soldados convencionales con armaduras brillantes y estandartes coloridos. Eran algo mucho más aterrador para la mentalidad medieval: paganos, las tribus prusianas del norte, guerreros bálticos que adoraban dioses de la naturaleza con nombres impronunciables como Perkunas, el dios del trueno, cruzaban las fronteras como lobos hambrientos. No venían a conquistar territorio para quedarse. Venían a saquear, quemar, capturar esclavos y demostrar que sus antiguos dioses eran más fuertes que el Cristo de los invasores. Para entender la desesperación de Conrado, debes comprender que estamos hablando de una época donde la religión no era solo una cuestión personal, sino la base misma de la identidad política y social. Ser cristiano significaba pertenecer a la civilización, mientras que ser pagano te convertía automáticamente en enemigo de Dios y del orden establecido. Conrado no solo defendía sus tierras, defendía su alma y la de sus súbditos. En este mundo medieval, perder ante los paganos no era solo una derrota militar, era una catástrofe cósmica que ponía en duda la propia voluntad divina. Las campañas militares de Conrado contra los prusianos habían sido desastres sangrientos. En 1222 y 1223, sus ejércitos regresaron derrotados, con más muertos que victorias que contar. Los caballeros polacos, acostumbrados a luchar contra otros cristianos con reglas de combate similares, se encontraban perdidos ante las tácticas de guerrilla de los prusianos. Estos guerreros bálticos conocían cada árbol, cada pantano, cada sendero secreto de sus bosques sagrados. Aparecían de la nada, atacaban con furia sobrenatural y desaparecían antes de que los pesados caballeros medievales pudieran reaccionar. Era como luchar contra fantasmas armados.
Detengámonos un momento para conocer mejor a estos enemigos que tanto aterrorizaban al duque Conrado. Los prusianos no eran los bárbaros primitivos que la propaganda cristiana posterior quiso pintar. Eran una sociedad compleja y sofisticada, con su propia cultura, leyes y tradiciones que se remontaban a miles de años. Vivían organizados en clanes independientes con nombres que resonaban como conjuros mágicos: los pomesanos, los pogesanos, los barmios, los natangos. Cada clan tenía sus propios líderes, sus propias fortalezas de madera y tierra y sus propios dioses protectores. Su religión era un universo fascinante de deidades naturales que gobernaban cada aspecto de la vida. Percunas, el dios del trueno, era su deidad principal, pero también veneraban a dioses de los bosques, de los ríos, de la guerra y de la fertilidad. No tenían templos de piedra como los cristianos, sino bosques sagrados donde realizaban rituales que incluían sacrificios animales y humanos. Para un mundo cristiano que veía la naturaleza como algo que debía ser dominado y transformado, esta espiritualidad que divinizaba los elementos naturales era profundamente perturbadora y peligrosa. Los ataques prusianos seguían un patrón terroríficamente efectivo que había perfeccionado durante generaciones de conflictos. Imagina la escena. Es una madrugada fría de invierno de 1220 y una aldea cristiana en la frontera de Cuyavia duerme aparentemente segura. De repente, el silencio se rompe con gritos de guerra en una lengua extraña y antigua. Guerreros prusianos, con sus caras pintadas con símbolos rituales, emergen de los bosques como demonios de las pesadillas medievales. Llevan hachas de guerra, lanzas con puntas de hierro forjado, y algunos incluso portan las temidas espadas curvas que habían aprendido a usar de comerciantes orientales. El ataque no era caótico, sino meticulosamente planificado. Mientras un grupo incendiaba las casas de paja y madera, otro se dirigía directamente a la pequeña iglesia de madera que representaba el corazón de la comunidad cristiana. No era solo vandalismo, era un acto ritual de profanación que buscaba demostrar la superioridad de sus dioses ancestrales. Los prusianos no mataban indiscriminadamente. Capturaban a los jóvenes más fuertes como esclavos, se llevaban el ganado, los objetos de valor, y especialmente se enfocaban en humillar y destruir los símbolos cristianos. Las cruces eran arrancadas, los altares profanados, y los sacerdotes, cuando tenían la mala fortuna de ser capturados, eran convertidos en sacrificios rituales para sus dioses. Lo que más aterraba a las comunidades cristianas era la aparente invencibilidad de estos atacantes. Los prusianos conocían el terreno como la palma de su mano. Tenían redes de espías entre las poblaciones locales que aún mantenían creencias ancestrales y, sobre todo, tenían una motivación que iba más allá de la simple codicia. Estaban defendiendo su forma de vida, su religión y su libertad contra lo que percibían como una invasión extranjera que amenazaba con destruir todo lo que sus antepasados habían construido durante milenios. Para el duque Conrado, estos ataques representaban mucho más que pérdidas materiales. Cada aldea quemada, cada iglesia profanada, cada súbdito capturado era una herida en su orgullo como gobernante cristiano y una pregunta inquietante sobre su legitimidad. Si no podía proteger a su pueblo de los paganos, ¿cómo podía reclamar el derecho divino a gobernar? En el mundo medieval, donde el poder político y la autoridad religiosa estaban inseparablemente unidos, las victorias prusianas no solo debilitaban militarmente a Masovia, cuestionaban la base misma del orden cristiano en esas tierras fronterizas. La desesperación puede convertir incluso al más noble de los príncipes en un hombre peligroso, y el duque Conrado I de Mazovia estaba llegando rápidamente a ese punto.
Después de años de derrotas humillantes, este descendiente de la orgullosa dinastía Piast se encontraba en una posición que ningún gobernante medieval quería experimentar, siendo visto como débil por sus propios nobles, cuestionado por la Iglesia y ridiculizado por sus enemigos paganos. La presión era insoportable, y Conrado sabía que necesitaba una solución radical antes de que su ducado se desmoronara completamente. Su primera gran decisión controversial llegó en 1225, cuando tomó una medida que cambiaría para siempre el destino de su región. Invitó a los caballeros teutónicos a establecerse en sus tierras. Los teutónicos eran ya entonces una de las órdenes militares más poderosas y temidas de Europa, veteranos de las cruzadas en Tierra Santa y expertos en la guerra contra paganos. Sin embargo, Conrado había observado con creciente alarma lo que había sucedido en Transilvania, donde estos mismos caballeros habían sido invitados para defender las fronteras, pero habían terminado actuando como un estado independiente dentro del estado húngaro. La negociación con los teutónicos fue como hacer un pacto con el diablo. Prometía solucionar sus problemas inmediatos, pero a un precio que podría resultar aún más costoso a largo plazo. En la Bula Dorada de Rimini de 1226, el emperador Federico II otorgó a los caballeros teutónicos derechos extraordinarios sobre las tierras que conquistaran en Prusia, convirtiéndolos efectivamente en soberanos independientes. Conrado se dio cuenta demasiado tarde de que había desatado una fuerza que pronto escaparía completamente de su control. Los teutónicos no venían como mercenarios temporales, venían como colonizadores permanentes con ambiciones imperiales. Pero Conrado era un político astuto y entendía que poner todos sus huevos en una sola canasta era extremadamente peligroso. Mientras mantenía sus negociaciones con los teutónicos, secretamente comenzó a explorar alternativas que le permitieran mantener cierto grado de control sobre su destino. Fue en este contexto de maquinaciones políticas y desesperación estratégica que comenzó a considerar seriamente las propuestas de un personaje que se convertiría en fundamental para nuestra historia: Cristián de Oliva, el primer obispo de Prusia. Cristián era un monje cisterciense alemán con una visión tan audaz como peligrosa: crear una orden militar completamente nueva, específicamente diseñada para las condiciones únicas de la frontera prusiana. A diferencia de los teutónicos, que eran una organización internacional con sus propias agendas, esta nueva orden sería local, controlada directamente por Conrado y el obispo Cristián, y dedicada exclusivamente a defender y cristianizar las tierras de Masovia y Prusia. Era una idea revolucionaria que prometía darle a Conrado exactamente lo que necesitaba: una fuerza militar leal, efectiva y completamente bajo su autoridad. Las reuniones secretas entre Conrado y Cristián probablemente tuvieron lugar en los salones mal iluminados del castillo ducal, con mapas extendidos sobre mesas de roble y velas que proyectaban sombras danzantes en las paredes de piedra. Imagina la intensidad de esas conversaciones. Un duque desesperado por encontrar una solución a sus problemas fronterizos, y un obispo visionario convencido de que Dios lo había llamado a crear algo completamente nuevo. Entre ellos se gestaba una decisión que daría nacimiento a una de las órdenes militares más misteriosas y olvidadas de la historia medieval: los Hermanos de Dobrzhin, también conocidos como los Hermanos de Cristo de Prusia. Cristián de Oliva no era un hombre ordinario, y su historia personal ayuda a entender por qué se convirtió en el arquitecto de una empresa tan audaz como la creación de una nueva orden militar. Nacido en el Sacro Imperio Romano Germánico, probablemente en la región de Turingia, Cristián había ingresado joven al monasterio cisterciense de Oliva, cerca de lo que hoy es Gdańsk. Los cistercienses eran conocidos por su disciplina férrea,
su dedicación al trabajo manual y su papel como pioneros en la colonización y cristianización de tierras fronterizas. Pero Cristian tenía algo que lo distinguía de sus hermanos monjes: una visión mística de su destino como evangelizador de los paganos del norte. La transformación de Cristian de simple monje a obispo pionero comenzó cuando el Papa Inocencio III lo nombró primer obispo de Prusia en 1215, una decisión que parecía casi suicida, considerando que Prusia seguía siendo completamente pagana y hostil a cualquier presencia cristiana. Imagina el desafío. Cristian debía establecer una diócesis en territorio enemigo, construir iglesias donde no había cristianos y convertir a guerreros que consideraban el cristianismo como la religión de invasores extranjeros. Era como intentar plantar rosas en un campo de batalla. Durante más de una década, Cristian había intentado cumplir su misión mediante métodos tradicionales: misiones pacíficas, predicación y la construcción gradual de comunidades cristianas. Había establecido algunos monasterios cistercienses en zonas fronterizas, había bautizado a algunos nobles prusianos y había logrado crear pequeñas islas de cristianismo en el océano pagano. Sin embargo, estos éxitos eran constantemente amenazados por las incursiones prusianas, que veían sus monasterios como objetivos prioritarios. Cristian se dio cuenta de que la evangelización pacífica, sin protección militar, era como intentar construir castillos de arena mientras la marea subía. Fue en 1228 cuando la visión de Cristian cristalizó en una idea revolucionaria que combinaría lo mejor de su experiencia monástica con las necesidades militares de la frontera. Inspirándose en el modelo de los templarios en Tierra Santa y en la Orden de los Hermanos de la Espada en Livonia, Cristian propuso crear una orden que sería única en varios aspectos cruciales. Sería específicamente diseñada para las condiciones de la frontera prusiana, estaría directamente controlada por él como obispo diocesano y tendría como base de operaciones la estratégica fortaleza de Dobšiň nad Wisłą, que Conrado había prometido ceder para el proyecto. La ceremonia de fundación de la Orden de Dobšiň, oficialmente conocida como Fratres Milites Christi de Prusia, Hermanos Caballeros de Cristo de Prusia, debió ser un evento extraordinario que combinaba elementos religiosos y militares en una síntesis poderosa. Imagina la escena en la capilla del castillo de Dobšiň, con las aguas del Vístula susurrando en el fondo. Cristian oficia una misa especial, mientras un grupo selecto de voluntarios se arrodilla ante el altar. Estos hombres, probablemente alemanes en su mayoría, con algunos conversos prusianos, estaban a punto de pronunciar votos que los convertirían en algo completamente nuevo. Monjes guerreros dedicados específicamente a la conversión armada de Prusia. La bula papal de confirmación de Gregorio IX, emitida el 11 de febrero de 1228, no solo legitimaba canónicamente la nueva orden, sino que le otorgaba privilegios extraordinarios que la convertían en un instrumento tanto religioso como político. Los hermanos de Dobšiň recibían el derecho de construir iglesias, recaudar diezmos, otorgar indulgencias a quienes los apoyaran y, lo más importante, hacer guerra contra los infieles con la bendición completa de la Iglesia. Era el nacimiento oficial de lo que sería conocido como los Hermanos Olvidados, una orden destinada a brillar intensamente por un momento antes de desvanecerse en las sombras de la historia. Los primeros miembros de la Orden de Dobšiň eran un grupo fascinante y diverso que reflejaba las complejidades de la frontera medieval. Según las crónicas fragmentarias que han sobrevivido, la orden nunca fue numerosa. En su momento de máximo esplendor,
Probablemente no superó los 35 hermanos, y es más probable que el número habitual rondara los 15 a 20 miembros activos. Pero lo que les faltaba en números, intentaban compensarlo en dedicación, entrenamiento y la creencia férrea de que estaban cumpliendo una misión divina en las tierras más peligrosas de la cristiandad. El proceso de reclutamiento era cuidadosamente selectivo, ya que no cualquier hombre podía sobrevivir en las condiciones extremas de la frontera prusiana. Los candidatos ideales eran caballeros jóvenes con experiencia militar previa, preferiblemente alemanes que entendieran tanto la mentalidad cisterciense como las realidades de la guerra contra paganos. Algunos de los hermanos fundadores habían participado en las cruzadas bálticas en Livonia. Otros venían de familias nobles alemanas que habían perdido tierras en conflictos internos del imperio, y unos pocos eran conversos prusianos que habían abrazado el cristianismo y buscaban demostrar su nueva fe de la manera más dramática posible, luchando contra sus antiguos hermanos de sangre. La ceremonia de iniciación de un nuevo hermano era un evento solemne que combinaba elementos de los votos monásticos tradicionales con juramentos específicos de la vida militar. El candidato, después de un periodo de prueba que podía durar varios meses, se presentaba ante el altar de la capilla del castillo de Dobrzyn, vestido con una simple túnica blanca. Ante la presencia del obispo Cristián y de los hermanos existentes, pronunciaba los votos clásicos de pobreza, castidad y obediencia, pero también juramentos adicionales que lo comprometían a luchar sin descanso contra los enemigos de Cristo hasta que toda Prusia se inclina ante la cruz, y a proteger con su vida a los misioneros y colonos cristianos en tierras paganas. El hábito de la orden era distintivo y simbólico, un manto blanco que representaba la pureza de sus intenciones, sobre el cual se bordaba una espada roja vertical acompañada de una estrella, también roja. La espada simbolizaba el juicio de Cristo sobre los infieles, mientras que la estrella representaba la guía divina en tierras oscuras. Este simbolismo no era accidental. Cada elemento visual estaba diseñado para recordar a los hermanos y a sus enemigos que no eran simplemente soldados mercenarios, sino instrumentos de la voluntad divina en una guerra cósmica entre el bien y el mal. La vida diaria en Dobrzyn seguía un ritmo que habría resultado familiar a cualquier monje, pero con adaptaciones únicas a las necesidades militares. Los hermanos despertaban antes del amanecer para los maitines, seguidos de oraciones comunitarias y misa matutina. Después del desayuno frugal, el día se dividía entre entrenamiento militar, tareas administrativas y períodos adicionales de oración. El entrenamiento no se limitaba al manejo de armas. Incluía tácticas de combate en bosques, técnicas de asedio, conocimientos básicos de ingeniería militar e incluso rudimentos de las lenguas prusiana y eslava para facilitar la comunicación durante las campañas. Los hermanos vivían en celdas individuales dentro del castillo, pero compartían todas las comidas en un refectorio común donde se mantenía el silencio monástico tradicional, mientras uno de ellos leía pasajes de las Escrituras o de las vidas de santos guerreros como San Mauricio o San Martín de Tours. Sus posesiones personales eran mínimas: una cruz de madera, un libro de oraciones, armas y armadura asignadas por la orden y poco más. Era una existencia espartana, diseñada para forjar guerreros monjes capaces de enfrentar las duras realidades de la guerra fronteriza sin perder de vista su propósito espiritual fundamental: la expansión del reino de Dios a través de la espada. Después de meses de entrenamiento, oración y preparación, había llegado el momento de la verdad.
Los ideales nobles y las ceremonias solemnes estaban a punto de chocar contra la realidad sangrienta de la guerra medieval en una de las fronteras más salvajes de Europa. Lo que sucedió a continuación revelaría tanto las fortalezas como las debilidades fatales de esta orden olvidada. Antes de seguir a los hermanos de Dobrzin a sus primeras batallas, es crucial entender qué tipo de organización habían creado realmente Cristian de Oliva y el duque Conrado. No era simplemente una copia de los templarios o los hospitalarios, era algo nuevo, adaptado específicamente a las condiciones únicas de la frontera prusiana. Esta originalidad sería tanto su mayor fortaleza como el germen de su destrucción. La estructura jerárquica de la orden reflejaba su naturaleza híbrida entre institución monástica y fuerza militar. En la cúspide se encontraba el Gran Maestre, un cargo que probablemente ocupó inicialmente un hermano llamado Bruno, aunque las fuentes históricas son fragmentarias sobre su identidad exacta. Bajo él, la orden se organizaba en tres categorías principales: los hermanos caballeros, fratres milites, que eran nobles con derecho a portar armas y participar en combate; los hermanos sargentos, fratres servientes, que provenían de clases sociales más bajas, pero tenían experiencia militar; y los hermanos capellanes, fratres clerici, que se encargaban de las funciones religiosas y administrativas. Lo que hacía única a la orden de Dobrzin era su flexibilidad organizacional. A diferencia de las grandes órdenes internacionales que tenían reglas rígidas desarrolladas durante décadas, los hermanos de Dobrzin podían adaptar sus procedimientos rápidamente a las realidades cambiantes de la frontera. Esta adaptabilidad se reflejaba en detalles aparentemente menores, pero cruciales. Mientras que los templarios tenían prohibido retirarse de una batalla bajo cualquier circunstancia, los hermanos de Dobrzin tenían autorización explícita para usar tácticas de guerrilla, retirarse cuando fuera estratégicamente necesario e incluso negociar treguas temporales con enemigos paganos si eso servía a los intereses cristianos a largo plazo. El simbolismo de la orden era profundamente meditado y cargado de significado teológico. La espada roja vertical en su escudo no era solo un símbolo de guerra, representaba específicamente la espada flamígera que el arcángel Miguel blandía para expulsar a Adán y Eva del paraíso, convirtiendo a los hermanos en instrumentos de la justicia divina. La estrella roja que acompañaba la espada tenía múltiples interpretaciones: la estrella de Belén que guió a los Reyes Magos, la estrella de la mañana que anuncia el amanecer de una nueva era cristiana, y la estrella polar que guía a los navegantes perdidos en mares desconocidos. Para los hermanos, cada vez que veían su emblema bordado en sus mantos blancos, era un recordatorio de que no eran simplemente soldados, sino heraldos de una transformación cósmica. La regla de la orden, aunque inspirada en las constituciones cistercienses y templarias, incluía disposiciones específicas que revelaban su carácter fronterizo y misionero. Los hermanos tenían la obligación de aprender al menos rudimentos de la lengua prusiana para poder comunicarse con conversos potenciales. Estaban autorizados a bautizar en casos de emergencia, algo inusual para una orden militar. Podían otorgar refugio temporal a paganos que buscaran conversión, incluso si venían de tribus hostiles. Y, quizás más significativamente, tenían permiso papal para usar métodos de conversión que otras órdenes considerarían cuestionables, incluyendo la conversión forzada de prisioneros de guerra y la destrucción ritual de sitios sagrados paganos, como forma de demostrar la superioridad del cristianismo. La vida económica de la orden dependía de una combinación de donaciones piadosas, botín de guerra y las rentas de las tierras que Conrado les había concedido alrededor de Dobrzin. Sin embargo, a diferencia de las órdenes más establecidas que tenían propiedades en toda Europa,
Los hermanos de Dobrzhin dependían casi exclusivamente de recursos locales, lo que los hacía extremadamente vulnerables a las fluctuaciones políticas y militares de la región. Esta dependencia económica sería uno de los factores que eventualmente contribuirían a su absorción por los caballeros teutónicos, que tenían una base financiera mucho más sólida y diversificada. El bautismo de fuego de los hermanos de Dobrzhin llegó en el otoño de 1228, apenas unos meses después de su fundación oficial. La primera campaña no fue la gloriosa cruzada que Cristian de Oliva había visualizado en sus oraciones, sino una desesperada expedición de rescate que revelaría tanto el valor como las limitaciones de su nueva creación. Las crónicas fragmentarias que han sobrevivido sugieren que un monasterio cisterciense en territorio prusiano había sido atacado, sus monjes capturados y sus reliquias sagradas profanadas en ceremonias paganas. Para Cristian, esto no era solo un ataque militar, era una afrenta personal que exigía respuesta inmediata. Imagina la escena cuando los tambores de guerra resonaron por primera vez en el castillo de Dobrzhin. Los hermanos, que habían pasado meses entrenando en el patio del castillo, se encontraron súbitamente preparándose para su primera misión real. El proceso de armarse era ritual y práctico a la vez. Cada hermano se enfundaba en su cota de malla, se colocaba el yelmo cónico característico de la época, empuñaba su espada benedecida y montaba su caballo de guerra entrenado para el combate. Pero antes de partir, participaban en una misa especial donde recibían la bendición de combate y comulgaban como si fuera su última cena, porque muy bien podría serlo. La expedición estaba compuesta por aproximadamente 12 hermanos caballeros, más un número similar de sargentos y hombres de armas, junto con algunos guías locales que conocían los senderos secretos a través de los bosques prusianos. Era una fuerza minúscula comparada con los ejércitos que las grandes órdenes podían desplegar, pero Cristian confiaba en que la righteousness de su causa y el elemento sorpresa compensarían la desventaja numérica. Era una apuesta arriesgada que dependía de la velocidad, la decisión y la esperanza de que los prusianos no esperaran un contraataque tan rápido. El viaje hacia territorio prusiano fue una revelación aterradora para muchos de los hermanos que nunca habían estado más allá de las fronteras relativamente seguras de Masovia. Los bosques prusianos eran antiguos, densos y llenos de una oscuridad que parecía sobrenatural. Los árboles centenarios formaban una bóveda tan espesa que incluso durante el día, la luz solar apenas penetraba hasta el suelo cubierto de musgo. Cada sonido podía ser una emboscada, cada sombra podía ocultar guerreros enemigos y cada paso adelante los alejaba más de cualquier posibilidad de rescate si las cosas salían mal. El primer encuentro real con guerreros prusianos fue un shock cultural tanto como militar. Los hermanos habían esperado enfrentar a bárbaros primitivos, pero se encontraron con guerreros experimentados que conocían el terreno íntimamente y empleaban tácticas sofisticadas adaptadas a su entorno. Los prusianos no luchaban como los caballeros cristianos, en formaciones cerradas y con cargas frontales. Aparecían y desaparecían como fantasmas, usando arcos para hostigar desde la distancia, tendiéndoles emboscadas en pantanos donde los caballos se hundían, y empleando el conocimiento del terreno para convertir cada claro del bosque en una trampa potencial. La primera batalla, propiamente dicha, ocurrió cuando los hermanos finalmente localizaron el campamento prusiano, donde los monjes estaban siendo mantenidos prisioneros. El ataque fue lanzado al amanecer, siguiendo la táctica cristiana tradicional de sorprender al enemigo cuando estaba menos preparado. Los hermanos cargaron gritando el grito de guerra de su orden: Deus vult, Christus vincit, Dios lo quiere, Cristo vence.
con sus espadas brillando en la luz del alba y sus mantos blancos onduleando como estandartes sagrados. Fue un momento de gloria épica que duró exactamente hasta que se dieron cuenta de que los prusianos habían estado esperándolos y que lo que parecía un campamento desprotegido era en realidad una trampa cuidadosamente preparada. La cruda realidad de la guerra fronteriza golpeó a los hermanos de Dobson como un martillo de hierro frío. Después de varios enfrentamientos menores durante el invierno de 1228-1229, había quedado dolorosamente claro que las tácticas tradicionales de caballería pesada que funcionaban contra otros ejércitos cristianos eran no solo inefectivas contra los prusianos, sino suicidas. Los hermanos se encontraron atrapados en una guerra para la cual no estaban preparados, contra un enemigo que no seguía ninguna de las reglas de combate que habían aprendido en un terreno que favorecía completamente a sus oponentes. El problema fundamental era numérico, pero las cifras apenas cuentan toda la historia. Con apenas 15 a 20 hermanos en combate activo, la orden no podía sostener las pérdidas que inevitablemente resultaban de cada enfrentamiento. Cada hermano caído representaba no solo una vida perdida, sino también una inversión económica masiva destruida. El costo de entrenar un caballero, equiparlo, mantener su caballo de guerra y sostenerlo durante meses de preparación. Más críticamente, cada muerte reducía exponencialmente la capacidad operativa de la orden, ya que no había reservas para reemplazar las bajas, ni tiempo para entrenar nuevos reclutas en medio de una guerra activa. Las cartas desesperadas que Cristián de Oliva envió al Papa Gregorio IX durante este periodo, fragmentos de las cuales han sobrevivido en los archivos vaticanos, pintan un cuadro desgarrador de una orden que luchaba por su supervivencia desde el momento mismo de su nacimiento. Cristián describía cómo sus hermanos luchan como leones contra dragones innumerables, pero admitía que la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos, y los lobos devoran el rebaño más rápido de lo que el pastor puede protegerlo. Era el lenguaje bíblico de la época, pero detrás de la retórica religiosa se ocultaba una realidad militar brutal. La orden estaba siendo destruida por desgaste. La situación se volvió desesperada durante la campaña de primavera de 1231, cuando los hermanos participaron en lo que debía ser una ofensiva coordinada junto con las fuerzas del duque Conrado contra las tribus prusianas. La campaña comenzó con esperanzas altas. Por fin tendrían el apoyo de un ejército regular, podrían operar como la fuerza élite que estaban destinados a ser en lugar de como guerrilleros desesperados, y finalmente podrían demostrar el valor de su concepto estratégico. La realidad fue un desastre que casi destruyó la orden completamente. El problema no era solo militar, sino también logístico y político. Los hermanos habían sido entrenados para operar de manera independiente, tomando decisiones rápidas basadas en su conocimiento local y su flexibilidad táctica. Pero en una campaña coordinada con fuerzas ducales, se encontraron atrapados en una jerarquía de comando complicada, donde sus fortalezas únicas se perdían en la lentitud y rigidez de los procedimientos militares convencionales. Peor aún, muchos de los nobles polacos veían a los hermanos alemanes con suspicacia, considerándolos como posibles competidores por las tierras que podrían conquistarse más que como aliados en una causa común. El desastre llegó cuando la columna combinada fue emboscada en un paso estrecho entre dos colinas boscosas. Los prusianos, que habían estado observando y siguiendo al ejército cristiano durante días, eligieron su momento con precisión letal. Cuando los tambores de guerra prusiano resonaron desde las colinas circundantes y cientos de guerreros pintados de azul emergieron de los bosques como demonios de las pesadillas medievales, la formación cristiana
se desintegró en cuestión de minutos. Los caballeros polacos, entrenados para combates en terreno abierto, se encontraron atrapados en un laberinto de árboles donde sus cargas de caballería eran imposibles y sus armaduras pesadas se convertían en una desventaja mortal. Para los hermanos de Dobrzhin fue una catástrofe que dejó a la orden sin casi la mitad de sus miembros efectivos. 5 hermanos murieron en la batalla, incluyendo a algunos de los fundadores originales, y varios más resultaron heridos de gravedad. Pero las pérdidas materiales fueron igualmente devastadoras. Caballos de guerra irreemplazables, armaduras costosas, armas bendecidas y equipo que la orden no tenía recursos para reponer. Cuando los supervivientes regresaron a Dobrzhin, era evidente para todos que algo tendría que cambiar radicalmente o la orden simplemente dejaría de existir. En el verano de 1233, mientras los hermanos de Dobrzhin luchaban por sobrevivir con recursos menguantes y moral en declive, una sombra poderosa se extendía sobre sus tierras desde el norte. Los caballeros teutónicos, que habían establecido su base en Chełmno con el permiso del duque Conrado, habían demostrado una efectividad militar que contrastaba dramáticamente con las luchas de la orden local. Donde los hermanos de Dobrzhin habían sufrido reveses constantes, los teutónicos ganaban territorio sistemáticamente. Donde la orden menor luchaba por mantener a sus pocos miembros equipados y alimentados, los teutónicos parecían tener recursos ilimitados. Era una comparación que no pasaba desapercibida para nadie, especialmente para el cada vez más frustrado duque Conrado. Hermann von Salza, el gran maestre de los caballeros teutónicos, era un político tan hábil como general competente. Había observado la situación de los hermanos de Dobrzhin con el ojo clínico de un estratega que sabía reconocer tanto oportunidades como problemas. Para él, la pequeña orden representaba varios dilemas interconectados. Era lo suficientemente competente como para ser útil, pero demasiado débil para ser efectiva independientemente. Controlaba territorio estratégicamente valioso, pero carecía de los recursos para explotarlo adecuadamente. Y tenía legitimidad papal y ducal, pero no la fuerza para hacer valer esa legitimidad contra enemigos determinados. Las primeras aproximaciones entre las dos órdenes comenzaron de manera informal, casi accidental. Hermann von Salza envió asesores militares para ayudar a los hermanos de Dobrzhin después del desastre de 1231, presentándolo como un gesto de solidaridad cristiana entre órdenes hermanas. Estos asesores eran veteranos experimentados que habían luchado en las cruzadas bálticas durante años, y su presencia transformó inmediatamente la efectividad operacional de los hermanos. Pero también observaron, evaluaron y reportaron todo lo que vieron de vuelta a Hermann, proporcionándole una imagen detallada de las fortalezas y debilidades de la orden que pronto podría necesitar absorber. El duque Conrado se encontraba en una posición política imposible que empeoraba con cada mes que pasaba. Los hermanos de Dobrzhin habían sido su creación, su intento de mantener algún control sobre la cristianización de Prusia sin depender completamente de poderes externos. Pero ahora era obvio que su experimento había fallado, y cada día que mantenía su apoyo a la orden débil, en lugar de transferir recursos a los teutónicos más efectivos, sus propias tierras permanecían vulnerables a los ataques prusianos. Era el tipo de dilema que podía destruir una dinastía, seguir apoyando un proyecto fracasado por orgullo o admitir el error y aceptar las consecuencias políticas de haber creado una orden militar inefectiva. Las negociaciones formales comenzaron en el otoño de 1234, en reuniones tensas que se llevaron a cabo en el castillo ducal de Płock, Neutral Ground, que permitía a todas las partes mantener algo de dignidad. Imagina la escena.
Alrededor de una mesa de roble macizo, bajo la luz vacilante de las antorchas, se sentaban hombres que decidirían el destino de una orden entera. Hermann von Salza, vestido con el manto blanco distintivo de su orden marcado con la cruz negra, proyectaba la confianza tranquila de alguien que sabía que el tiempo y las circunstancias estaban de su lado. Frente a él, el gran maestre de los hermanos de Dobrzhin, cuyo nombre se ha perdido en la historia, luchaba por negociar desde una posición de debilidad extrema, sabiendo que sus opciones se reducían esencialmente a la absorción honorable o la disolución ignominiosa. Las propuestas iniciales de Hermann eran seductoras en su generosidad aparente. Los hermanos de Dobrzhin mantendrían su identidad distintiva dentro de la estructura teutónica, conservarían sus símbolos y tradiciones, y sus miembros serían integrados con rangos equivalentes en la jerarquía teutónica. Sus propiedades serían absorbidas en el patrimonio teutónico, pero los hermanos tendrían garantías de por vida sobre su sustento y posición. Era una oferta que reconocía la dignidad de la orden menor mientras resolvía prácticamente todos sus problemas operacionales, pero a costa de su independencia fundamental. Pero detrás de la diplomacia cortés y las promesas generosas había una realidad política implacable que todos entendían, pero nadie mencionaba abiertamente. Los caballeros teutónicos no necesitaban realmente el permiso de nadie para tomar lo que querían. Su poder militar crecía cada mes. Sus conexiones políticas se extendían hasta el Papa y el Emperador, y su base económica los hacía prácticamente independientes de las fluctuaciones locales. Si la absorción no ocurría voluntariamente, podría ocurrir por otros medios menos diplomáticos. Hermann von Salza nunca pronunció amenazas directas, pero su mera presencia en las negociaciones era una amenaza implícita que nadie podía ignorar. El año 1235 marcó el fin oficial de la independencia de los hermanos de Dobrzhin, pero la ceremonia que selló su destino fue mucho más compleja y emotiva de lo que los documentos oficiales sugieren. La absorción no fue simplemente un acto administrativo, fue el funeral de un sueño, el reconocimiento de que algunos ideales, por nobles que sean, no pueden sobrevivir a las realidades implacables del poder político y la efectividad militar. Para entender completamente lo que sucedió, debemos imaginar no solo los documentos firmados, sino las emociones humanas de hombres que habían dedicado sus vidas a una causa que ahora debían entregar a otros. La ceremonia formal tuvo lugar en el castillo de Dobrzhin en una fría mañana de marzo de 1235, con la presencia de representantes de todas las partes interesadas. El gran maestre de los caballeros teutónicos, Hermann von Salza, el obispo Cristian de Oliva, visiblemente envejecido por años de frustraciones, el duque Conrado I de Masovia, quien intentaba proyectar autoridad mientras entregaba el control de su creación, y los hermanos supervivientes de la orden, que estaba a punto de dejar de existir. El aire estaba cargado con el tipo de tensión que solo surge cuando decisiones históricas se toman irrevocablemente, cuando los hombres saben que están siendo testigos del final de una era. Hermann von Salza había demostrado ser un maestro de la diplomacia ceremonial, convirtiendo lo que podría haber sido una humillación en algo que parecía una alianza honorable entre órdenes hermanas. El documento de absorción, redactado en latín elaborado con todas las fórmulas legales de la época, hablaba de unión fraternal para la mayor gloria de Dios y combinación de fuerzas para la expansión más efectiva del reino de Cristo. Pero detrás de la retórica, los términos eran claros. Los hermanos de Dobrzhin conservarían algunos de sus símbolos distintivos, pero todas sus propiedades, recursos militares y autoridad operacional pasarían inmediatamente bajo control teutónico.
Para los hermanos individuales, la transición fue emocionalmente devastadora y prácticamente compleja. Cada uno enfrentaba la misma pregunta fundamental: aceptar la absorción y continuar su vocación militar religiosa bajo una nueva bandera, o rechazar los términos y buscar otras alternativas que podrían incluir el regreso a la vida monástica convencional, la integración en otras órdenes o incluso el abandono completo de los votos religiosos. La mayoría eligió la integración, porque después de años de lucha en la frontera prusiana, la idea de abandonar completamente la Guerra Santa era impensable. Habían invertido demasiado de sus vidas, derramado demasiada sangre y sacrificado demasiado para simplemente retirarse cuando finalmente se les ofrecía la oportunidad de servir en una organización que podría realmente lograr sus objetivos originales. Sin embargo, el proceso de integración reveló diferencias culturales y operacionales profundas entre las dos órdenes que no podían resolverse simplemente con ceremonias y documentos. Los caballeros teutónicos operaban según un sistema altamente centralizado y burocrático que había sido refinado durante décadas de operaciones en múltiples teatros. Los hermanos de Dobrzhin, por el contrario, habían desarrollado una cultura de improvisación y adaptabilidad local que chocaba con los procedimientos estandarizados teutónicos. Imagina a un hermano de Dobrzhin acostumbrado a tomar decisiones tácticas instantáneas basadas en conocimiento local íntimo, siendo forzado a seguir manuales de procedimientos escritos por burócratas en castillos distantes que nunca habían visto un bosque prusiano. Los símbolos fueron el campo de batalla donde estas diferencias culturales se manifestaron más vívidamente. Aunque el acuerdo permitía a los exhermanos de Dobrzhin mantener algunos elementos distintivos de su identidad, la realidad práctica era que estaban siendo gradualmente absorbidos en la uniformidad teutónica. Sus mantos blancos con la espada roja y la estrella fueron reemplazados por versiones que incorporaban también la cruz negra teutónica, creando un híbrido visual que satisfacía las necesidades diplomáticas, pero que recordaba constantemente a los portadores que su identidad original se estaba diluyendo. Era un proceso de asimilación que funcionaba, pero a costa de borrar la memoria de lo que los hermanos de Dobrzhin habían intentado ser. No todos los hermanos de Dobrzhin aceptaron la absorción teutónica con resignación. Un pequeño grupo de los miembros más veteranos, liderados por hermanos cuya identidad se ha perdido en las brumas de la historia, pero cuya lealtad al duque Conrado y al ideal original de la orden permanecía inquebrantable, eligió un camino diferente y más arriesgado. Estos remanescentes, como los llamarían las crónicas posteriores, optaron por permanecer bajo la autoridad directa del duque Conrado, funcionando como una especie de guardia personal de élite y fuerza de choque para misiones especiales que requerían la experiencia única que habían desarrollado durante años de guerra fronteriza. El grupo de remanescentes nunca fue numeroso. Las fuentes sugieren que no superaba los 8 o 10 hermanos en cualquier momento dado, pero su importancia estratégica era desproporcionada a su tamaño. Estos eran los veteranos más experimentados de la orden original, hombres que habían sobrevivido a años de combate contra prusianos, que conocían íntimamente las tácticas enemigas y que habían desarrollado métodos de guerra poco convencionales que los hacían extremadamente valiosos para operaciones especiales. Conrado los mantuvo como su arma secreta, una fuerza que podía desplegar para misiones donde la flexibilidad y la experiencia eran más importantes que los números o el equipo pesado. La vida de estos hermanos remanescentes entre 1235 y 1237 fue la de soldados especializados en una guerra que gradualmente se les escapaba de las manos.
Mientras los caballeros teutónicos asumían la responsabilidad principal por la conquista y cristianización de Prusia, los remanescientes se encontraron relegados a roles más limitados. Escoltar caravanas comerciales a través de territorio disputado, realizar misiones de reconocimiento en regiones donde los teutónicos aún no habían establecido control, y ocasionalmente participar en operaciones de rescate para recuperar prisioneros cristianos de manos prusianas. Era trabajo importante, pero ya no eran los protagonistas de una cruzada épica. Se habían convertido en especialistas contratados para tareas que otros no podían o no querían realizar. La tensión psicológica de esta situación era inmensa. Estos hombres habían sido los fundadores de algo que creían sería histórico, y ahora se encontraban trabajando en los márgenes de un conflicto que otros habían asumido el control. Sus antiguos hermanos, que habían aceptado la absorción teutónica, a menudo peleaban en las mismas regiones, pero bajo diferentes estandartes y siguiendo diferentes órdenes. Imagina el impacto emocional de encontrarte en un campo de batalla con alguien que había sido tu hermano en la fe y las armas, pero que ahora llevaba colores diferentes y respondía a una cadena de comando completamente distinta. Era una división que iba más allá de lo administrativo. Era un desgarramiento del tejido social y emocional que había mantenido unida a la orden original. El final oficial de los hermanos remanescentes llegó en 1237, cuando las últimas resistencias a la absorción teutónica fueron eliminadas mediante una combinación de presión política, realidades económicas y la simple imposibilidad de mantener una organización militar independiente con recursos tan limitados. Los documentos que registran esta disolución final son frustrantemente escuetos. Simplemente mencionan que los últimos hermanos de la antigua orden fueron incorporados a las fuerzas ducales con honor, o transfirieron sus servicios a otras instituciones apropiadas. Pero detrás de esta burocracia medieval se escondía el final de un experimento único en la historia de las órdenes militares. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Algunos de estos veteranos, tal vez 5 o 6 hombres, cuya identidad específica nunca conoceremos, tomaron una decisión que los llevaría mucho más lejos de casa de lo que jamás podrían haber imaginado. En lugar de aceptar la integración en estructuras existentes o retirarse a la vida civil, eligieron ofrecer sus servicios militares especializados a otras causas cristianas en conflictos distantes. Era una decisión que los convertiría en mercenarios santos, soldados de fortuna con una causa religiosa, aventureros militares que llevarían las tácticas y experiencias desarrolladas en los bosques prusianos a campos de batalla completamente diferentes en tierras que apenas conocían de nombre. En el año 1240, cuando las hordas mongolas de Batu Khan se dirigían hacia Europa Oriental como una tormenta apocalíptica que arrasaba todo a su paso, pocos europeos podían imaginar la magnitud de la catástrofe que se aproximaba. Las noticias llegaban fragmentariamente como susurros aterradores de caravanas comerciales, ejércitos más grandes que cualquier cosa vista en Europa, tácticas militares incomprensibles, una velocidad de movimiento que desafiaba toda lógica medieval y una eficiencia destructiva que había borrado del mapa ciudades enteras en cuestión de días. Para la mentalidad medieval, que entendía la guerra en términos de asedios prolongados y batallas campales ritualizadas, los mongoles representaban algo completamente nuevo y aterrador: la guerra industrial aplicada con precisión científica. Fue en este contexto de pánico creciente que los últimos hermanos remanescentes de la Orden de Dobrzhin, que habían estado sirviendo como mercenarios especializados en diversos conflictos de Europa Oriental, recibieron un llamado que los llevaría a su cita final con la historia.
el príncipe Miguel de Kiev, desesperado por defender su ciudad contra la inevitable llegada de los mongoles, había estado reclutando cualquier fuerza militar disponible, sin importar su origen o afiliación. Cuando llegaron noticias de que había veteranos de las guerras prusianas disponibles, hombres con experiencia en tácticas no convencionales y guerra contra enemigos exóticos, Miguel inmediatamente envió emisarios para contratarlos. El viaje desde Polonia hasta Kiev fue un peregrinaje hacia lo desconocido para estos veteranos que habían pasado sus carreras luchando en los bosques y pantanos de Prusia. Las vastas estepas de Ucrania representaban un tipo de terreno completamente diferente, pero también una oportunidad de aplicar sus habilidades en un contexto nuevo. Durante el viaje, que probablemente tomó varias semanas, los hermanos tuvieron tiempo de observar las señales crecientes del desastre que se aproximaba. Refugiados huyendo hacia el oeste con relatos aterradores de ciudades enteras desaparecidas, comerciantes abandonando sus rutas tradicionales y una sensación general de que el mundo conocido estaba llegando a su fin. Kiev, en 1240, era una ciudad en estado de sitio psicológico mucho antes de que los mongoles aparecieran en sus murallas. Era todavía una de las ciudades más grandes y prósperas de Europa Oriental, con iglesias magníficas, mercados bulliciosos y una población diversa que incluía eslavos, varegos, comerciantes bizantinos y comunidades judías prósperas. Pero cuando los últimos hermanos de Dobrzhin llegaron a la ciudad, encontraron una población aterrorizada que se preparaba para lo que muchos creían sería, literalmente, el fin del mundo. Las iglesias estaban llenas día y noche con fieles que oraban por un milagro. Las familias nobles evacuaban sus tesoros hacia territorios occidentales más seguros y los artesanos trabajaban febrilmente para fortalecer las defensas de la ciudad. La preparación para el asedio reveló tanto las fortalezas como las limitaciones de la experiencia que los hermanos traían de sus años en Prusia. Su conocimiento de tácticas de guerrilla y combate en terreno difícil tenía poco valor directo en la defensa de una ciudad fortificada contra un ejército de asedio. Sin embargo, su experiencia luchando contra enemigos que empleaban tácticas no europeas les daba una flexibilidad mental que muchos de los defensores carecían. Mientras otros comandantes se preparaban para un asedio medieval tradicional, los hermanos intentaron anticipar las innovaciones tácticas que los mongoles podrían emplear, basándose en su experiencia, adaptándose a los métodos de guerra prusiano poco convencionales. Cuando el ejército mongol finalmente apareció ante las murallas de Kiev en noviembre de 1240, incluso los veteranos más experimentados quedaron impactados por lo que vieron. No era simplemente un ejército grande, era una máquina militar de precisión que operaba según principios que desafiaban todo lo que los europeos entendían sobre la guerra. Los mongoles establecieron su asedio con una eficiencia que parecía sobrenatural. En cuestión de días, habían rodeado completamente la ciudad, construido máquinas de asedio más avanzadas que cualquier cosa vista en Europa y establecido un bloqueo tan hermético que ningún mensajero podía escapar para pedir ayuda. Era el tipo de profesionalismo militar que los hermanos reconocían y respetaban, incluso mientras se preparaban para luchar contra él hasta la muerte. El asedio y la caída de Kiev en diciembre de 1240 marcaron no solo el fin de una de las ciudades más importantes de Europa Oriental, sino también el punto final definitivo en la historia de los hermanos de Dobrzhin. Cuando los mongoles finalmente rompieron las defensas de la ciudad, después de semanas de bombardeo con catapultas y arietes, la resistencia se desmoronó con la velocidad característica de los colapsos militares medievales. Los últimos hermanos,
junto con miles de otros defensores, desaparecieron en la carnicería que siguió, sus cuerpos perdidos entre los escombros de una ciudad que los mongoles redujeron a cenizas, como advertencia para otros que pudieran considerar la resistencia. Las crónicas mongolas, cuando mencionan la resistencia en Kiev, hablan de algunos guerreros extranjeros que lucharon con habilidad inusual, pero no proporcionan detalles específicos sobre su identidad o origen. Las fuentes cristianas contemporáneas, traumatizadas por la magnitud del desastre mongol, apenas mencionan los detalles de quién murió y cómo. Así, los últimos hermanos de Dobrzhin se desvanecieron de la historia tan silenciosamente como habían vivido, sin fanfarrias, sin monumentos, sin siquiera la certeza de que alguien registrara sus nombres para la posteridad. Era un final apropiadamente anónimo para una orden que había sido olvidada incluso antes de que sus últimos miembros murieran. Durante más de 500 años, la Orden de Dobrzhin existió únicamente como fragmentos dispersos en documentos papales, menciones ocasionales en crónicas y confusas referencias en registros administrativos que a menudo la confundían con otras órdenes militares más conocidas. Los caballeros teutónicos, que habían absorbido sus propiedades y algunos de sus miembros, no tenían incentivos para preservar la memoria de una organización que había representado una alternativa a su dominio. El duque Conrado y sus sucesores, avergonzados por el fracaso de su experimento, preferían no recordar una creación que había resultado ser más costosa que útil. Incluso la Iglesia, que había aprobado oficialmente la orden, permitió que su memoria se desvaneciera en la vastedad de los archivos vaticanos. El redescubrimiento moderno de los hermanos de Dobrzhin comenzó en el siglo XIX, cuando historiadores polacos y alemanes que investigaban el periodo de las Cruzadas del Norte comenzaron a encontrar referencias intrigantes a una orden militar que no encajaba en las categorías conocidas. El proceso fue frustrantemente lento y fragmentario. Un documento aquí que mencionaba Fratres de Dobrin, otro allá que se refería a Milites Christi de Prusia, referencias dispersas que gradualmente revelaron la existencia de una organización que la historiografía establecida había pasado por alto completamente. Era como reconstruir un rompecabezas del cual faltaban la mayoría de las piezas, y donde las piezas disponibles a menudo estaban dañadas o eran ambiguas. Los historiadores polacos del siglo XIX tenían motivaciones nacionalistas particulares para investigar la orden, ya que representaba un intento polaco independiente de controlar la cristianización de Prusia, en contraste con la dominación alemana posterior bajo los caballeros teutónicos. Para los estudiosos alemanes, la orden representaba un ejemplo interesante de las complejidades políticas y militares que habían precedido al éxito teutónico. Ambos grupos enfrentaban el mismo problema fundamental. La evidencia documental era extremadamente limitada, las fuentes contemporáneas a menudo eran contradictorias y muchos detalles importantes simplemente se habían perdido para siempre. El siglo XX trajo nuevas metodologías historiográficas que permitieron una comprensión más sofisticada de la orden, pero también nuevas controversias. Los historiadores marxistas vieron en los hermanos de Dobrzhin un ejemplo de las contradicciones inherentes en las estructuras feudales medievales. Los especialistas en historia militar se interesaron por sus innovaciones tácticas y su adaptación a condiciones de frontera únicas. Los estudiosos de las órdenes militares los situaron en el contexto más amplio del desarrollo institucional de las organizaciones militar-religiosas. Cada perspectiva académica iluminaba aspectos diferentes de la orden, pero también revelaba cuánto había permanecido en la oscuridad. La investigación arqueológica moderna en el sitio del castillo de Dobrzhin
ha proporcionado algunas evidencias físicas tangibles de la existencia de la orden, incluyendo fragmentos de armas, elementos arquitectónicos que pueden haber pertenecido a construcciones de la orden y restos de fortificaciones que datan del período apropiado. Sin embargo, estos hallazgos arqueológicos, aunque valiosos, proporcionan más preguntas que respuestas. Confirman que algo significativo ocurrió en Dobrzhin durante el período correcto, pero no pueden decirnos mucho sobre la vida diaria, las motivaciones o las experiencias personales de los hombres que componían la orden. Hoy en día, si viajas a Dobrzhin nad Wisłą, encontrarás una ciudad tranquila de aproximadamente 2.500 habitantes que lleva su historia medieval con la dignidad silenciosa de alguien que ha visto demasiados cambios para sorprenderse por cualquier cosa nueva. Las ruinas del castillo medieval, donde una vez se establecieron los hermanos de Dobrzhin, todavía se alzan sobre el río Vístula, aunque lo que permanece son principalmente fragmentos de muros de piedra y cimientos que requieren considerable imaginación para visualizar como la fortaleza activa que una vez fue. Un pequeño museo local exhibe algunos artefactos del período medieval, incluyendo puntas de flecha, fragmentos de espadas y monedas que podrían haber pertenecido a la época de la Orden, aunque la atribución específica es inevitablemente incierta. Para la mayoría de los turistas que visitan la región, los hermanos de Dobrzhin son una nota al pie en la historia más amplia de los caballeros teutónicos, que construyeron castillos más grandes y más impresionantes, lucharon batallas más famosas y dejaron un legado arquitectónico y documental mucho más sustancial. El castillo teutónico de Malbork, a unas pocas horas de distancia, atrae a cientos de miles de visitantes cada año que vienen a experimentar la grandeza medieval. Dobrzhin, por el contrario, recibe principalmente visitantes locales y algunos entusiastas de la historia que han hecho el esfuerzo de investigar las órdenes militares menores de la región. Sin embargo, en las últimas décadas, los hermanos de Dobrzhin han experimentado una especie de renacimiento en la cultura popular, particularmente en medios que celebran los aspectos más románticos y aventureros de la historia medieval. Novelas históricas ambientadas en el periodo de las Cruzadas del Norte a veces incluyen personajes inspirados en los hermanos, generalmente retratados como guerreros melancólicos y heroicos que luchan por causas perdidas con determinación noble. Estos retratos ficticios, aunque históricamente imprecisos en los detalles, capturan algo del atractivo romántico de la orden. Hombres que eligieron luchar por ideales más grandes que ellos mismos, incluso cuando las probabilidades estaban abrumadoramente en su contra. El mundo de los videojuegos ha sido particularmente receptivo a la historia de los hermanos de Dobrzhin, especialmente los juegos de estrategia ambientados en el período medieval que permiten a los jugadores controlar diferentes facciones históricas. En estos contextos virtuales, la Orden a menudo aparece como una facción menor pero especializada, con características únicas que reflejan su herencia fronteriza. Unidades más baratas que las órdenes principales, pero con bonificaciones en combate en terreno boscoso, capacidades mejoradas de reconocimiento y la habilidad de reclutar tanto soldados cristianos como conversos nativos. Aunque estas representaciones son obviamente simplificadas y a menudo anacrónicas, introducen la historia de la Orden a audiencias que de otro modo nunca habrían oído hablar de ella. Los reenactores históricos medievales han mostrado un interés creciente en recrear aspectos de la vida y el equipamiento de los hermanos de Dobrzhin, aunque enfrentan los mismos desafíos que los historiadores académicos: la documentación limitada sobre detalles específicos de armamento, vestimenta y procedimientos.
Algunos grupos se han especializado en representar las órdenes militares menores del período de las Cruzadas del Norte, organizando eventos que intentan recrear batallas específicas o aspectos de la vida diaria en las fortalezas fronterizas. Estos eventos, aunque necesariamente especulativos en muchos detalles, ayudan a mantener viva la memoria de organizaciones que de otro modo podrían ser olvidadas completamente. Quizás lo más significativo es que la historia de los hermanos de Dobrzhin ha llegado a representar algo más amplio sobre la naturaleza de la ambición, el fracaso y el olvido en la historia humana. En un mundo donde el éxito a menudo se mide por la durabilidad y el crecimiento, la Orden representa un recordatorio de que algunas de las empresas humanas más nobles pueden también ser las más frágiles. Su historia nos enseña que el coraje, la dedicación, incluso la righteousness moral, no siempre son suficientes para garantizar el éxito, y que a veces las fuerzas históricas más grandes simplemente aplastan las mejores intenciones de individuos valientes. La lección final de los hermanos de Dobrzhin puede ser que el valor de una empresa humana no se mide únicamente por su éxito o su durabilidad, sino por la disposición de seres humanos ordinarios a dedicar sus vidas a algo más grande que ellos mismos, incluso cuando el fracaso es probable. En los bosques de Polonia, en las murallas de Kiev y en las páginas de Crónicas Olvidadas, los hermanos de Dobrzhin siguen susurrando un mensaje que trasciende su contexto histórico específico, que la búsqueda de ideales elevados justifica el esfuerzo, incluso cuando el mundo no recuerda a quienes hicieron el intento.